Hace unos días este comité se reunió y brindó una conferencia de prensa analizando la auditoría realizada por la empresa SGS en torno a la mina de cobre Panamá. Y aquí en Radio Panamá hemos hecho énfasis y lo seguiremos haciendo. Vamos a traer a todas las personas para que puedan dar su análisis y opinión sobre el tema y que la audiencia saque su propia conclusión sobre el asunto que estamos tratando. Isaías, buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Buenos días y gracias por la oportunidad que nos brindan de participar en este programa que están escuchando. Gracias por estar con nosotros. Empecemos desde el principio. El análisis que hace esta mesa técnica y el CIAM, sobre todo sobre el tema de la mina, ¿cómo reciben este informe? Okay. Si se puede acercar un poco el micrófono, por favor, para poder escuchar. El tema de la mesa técnica y CIAM como parte de ella, quisiera explicarle un poquito cómo funciona el tema de la mesa técnica. Cuando sucedieron los eventos del 2023, diferentes organizaciones que son CEASPA, Sociedad Audubon de Panamá, PROMAR, la Sociedad de Centro de Incidencia Ambiental y otras organizaciones se unieron para establecer una posición independiente que evaluara el cierre de minas. ¿Por qué se estableció con esa preocupación? En Panamá ya hemos tenido precedentes, tanto en Remance, en Petaquilla, en Santa Rosa, donde luego que se da una situación de cierre minero, la mina queda abandonada y no se le da un seguimiento. Entonces nosotros como organizaciones ambientales organizamos y se abrió a todo público que pudiera participar con el fin de evaluar propuestas y alternativas para establecer el cierre minero. Cuando se hace esa actividad, se le propone al Ministerio de Ambiente una serie de criterios, tanto con los expertos nacionales que logramos recabar, como especialistas internacionales, de diferentes aspectos necesarios para evaluar en visión de dos objetivos. El primero, aclarar situaciones para que la ciudadanía pudiera tener el conocimiento sobre el funcionamiento y los pasos que había que dar sobre el tema minero. Y dos, tener una información más completa para una posible situación de litigios legales y demás. Cuando se presenta en esa información, tenemos toda una serie de pasos y se presenta al Ministerio de Ambiente hasta que en el 2025 salen los términos de referencia, es decir, los criterios básicos sobre los cuales se va a hacer la mina. Esa auditoría a la sección minera. En esa sección de los términos de referencia era muy amplio y de acuerdo a un decreto ejecutivo de febrero del 2024, se establecía que la auditoría se realizaría con miras a un cierre minero y se establecían todos los pasos y toda la información a recabar. Luego que sale y es oficializado los términos de referencia, disminuyen los criterios a evaluar y básicamente se circunscriben a 370 compromisos. 370 compromisos que son parte del estudio categoría 3 de Minera Panamá. Entonces, en base a ese criterio de los 370 compromisos, se presenta la auditoría ambiental que conocemos. A la fecha se han entregado 7 secciones de informe, básicamente uno por mes, 1, 2, 3. Cuando llegó el número 4, nosotros le dijimos al Ministerio de Ambiente que había un problema serio en cuanto a la asignación de la información, porque los términos de referencia eran muy estrechos y al ser tan concisos no permitirían ni el tiempo ni la capacidad para evaluar otros temas como los temas legales o temas en campo que se realizarían. Se nos informó que se realizarían otras actividades y nuestra preocupación siempre fue de que al no existir en los términos de referencia no se iba a tener capacidad por parte de la empresa consultora de realizar toda esa serie de pasos para recabar la información. Ahora sale el séptimo informe. Y ese séptimo informe, a revisar, que básicamente son unas 1.400 páginas de contenido dividida en diferentes secciones, más 21 anexos, que son más de 5.000 páginas, y se revisa la información. Lo que contemplamos es que lo que advertimos en su momento al Ministerio de Ambiente de que no iba a tener la verificación de campo correspondiente, no se realizó.
y se tienen ciertos vacíos en relación a la misma. Nuestra preocupación, por ejemplo, y quería citarlo por un dato, es que cuando tú revisas las secciones 5 y 9, sobresalen, por ejemplo, cuestionamientos de la propia empresa consultora que dice que se evidencian limitaciones en el seguimiento y verificación de los datos. Y eso es repetido en múltiples compromisos ambientales. Sin embargo, en todo ello se señala que hay conformidad y cumplimiento de los mismos. Eso sucede en el anexo 5, en el anexo 9, en las secciones 11. Y luego, cuando tú tratas de comparar, corroborar la información sustentada de acuerdo a lo que se señalan los compromisos, que eso estaría en el anexo 18, encuentras que hay casi 155 compromisos que no tienen ninguna evidencia. Es decir, el 40% de la información que en la auditoría debía estar de acuerdo a esos compromisos no está. Y eso nos preocupa mucho porque la sección que sí está, son los anexos 21, donde el Ministerio de Ambiente hace una serie de análisis, tanto de una serie de organismos de agua como análisis de agua en diferentes puntos. Esa sección no es analizada en la auditoría. Entonces, nuestra preocupación se mantiene de que el informe fue parcial, no se analizan todos los datos, toda la información en relación a un análisis para auditoría no se realizaron. Nuestra preocupación de que el informe solamente se sustentara en información documental, es decir, los documentos que facilitó la propia empresa y que la empresa consultora no tuviera la capacidad de verificar en campo cada uno de esos compromisos, se evidenció y eso nos lleva a establecerle e indicarle al Ministerio de Ambiente que de acuerdo a esos mismos criterios debe existir una no conformidad con la información entregada. Según el Centro de Incidencia Ambiental y la Mesa Técnica, ¿cuál debería haber sido el procedimiento para realizar esta auditoría por parte de SGS? Ahora que lo escucho señalar que hay factores y detalles que la empresa auditora no habría cumplido en campo según su análisis. No. Al menos 31 puntos fue lo que mencionó. Es que hay un problema. La empresa cumplió con lo que el Ministerio de Ambiente le asignó. ¿Okay? Partamos de ahí. El asunto es que la auditoría asignada por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Comercio e Industria fue tan restrictiva que no midió todo el tema y se circunscribió a una auditoría administrativa de funcionamiento. En otras palabras, la auditoría se circunscribió a establecer si los papeles necesarios habían sido entregados por la empresa y no a verificar si en campo esa información recolectada y entregada por la empresa correspondía a la realidad objetiva que existía. Hablamos de una estructura y de un funcionamiento que está desde el 2011, cuando fue establecido el estudio de impacto ambiental. Entonces, aspectos como la planificación, los planos, la estructura, las pólizas, la verificación en campo, la adecuación, el planteamiento, la conformación de la estructura, todo eso debió haber sido evaluado y verificado de acuerdo a los términos de referencia que nunca fueron presentados por el gobierno. Ahora, el origen, por lo que entiendo, o bueno, sáquenme de la duda, viene del Ministerio de Ambiente, quien fue el que no incluyó los puntos que deberían incluirse. Ahí tenemos una situación donde cuando en el mes de febrero del año pasado, el Ministerio de Ambiente presenta los términos de referencia a consulta pública, es decir, se lo habla todo de qué hay que verificar. Esos términos de referencia eran muy amplios, verificaban en campo, determinaban todas las situaciones, establecían análisis y esa información fue pasada al Ministerio de Comercio e Industria. Cuando esa información regresa y son publicados los términos de referencia oficiales con una asignación en firme ya del documento, el documento final no correspondía a los mismos, o
señalamientos que se presentaban cuando se hizo la consulta pública. Habían cambiado drásticamente la información que se iba a recolectar. ¿Y qué le preocupa de que no haya sido tan extenso la auditoría? Ok. Cuando los grupos ambientales, y digo grupos ambientales porque eso va mucho más allá de CIAN, es toda mesa técnica. Cuando se estableció la mesa técnica había muchos preocupados, es que se hace una auditoría para evaluar en campo a través precisamente de los técnicos que tuviera la empresa, los planos, las estructuras, los análisis químicos de laboratorio, las evaluaciones. Sin embargo, de acuerdo a los términos de referencia, simplemente es establecer si se entregó o no se entregó un papel y si se hicieron o no se hicieron los informes, sin evaluar bajo qué criterios se hicieron los informes, cuándo fueron entregados, qué midieron, dónde midieron, cómo midieron, quién los midió. Entonces, es muchísima la información. El factor tiempo El factor tiempo es una parte, y le dijimos al gobierno desde el 2023, también el 2026, hay que hacer eso ayer porque el tiempo pasa y previsiblemente una situación como la instalación de manejo de relave, el drenaje ácido, es un tema a considerar grave en cualquier mina y hay que considerarlo y darle un manejo prioritario. La mayor preocupación está en el agua. En el agua. Básicamente estamos hablando de una zona donde tiene más de 6.000 milímetros de lluvia anual. Estamos hablando de que casi llueve el doble que acá en la ciudad de Panamá. Y el agua es un agente reactivo en todo proceso minero y puede llevar a una serie de consideraciones que acentúan la probabilidad de riesgo y problemas ambientales. Entonces, esa propia situación establecía que desde el momento del cierre, tanto el Ministerio de Comercio e Industria como agente responsable, como el Ministerio de Ambiente, quien establece el manejo ambiental, tuvieran que preocuparse por la actividad y sobre todo informarle a las comunidades. En los términos de referencia iniciales se establecían que en todo momento los ministerios iban a establecer una comunicación proactiva con la comunidad. No es señalarle si está a favor o en contra. Claro. Ese no es el punto. El asunto simplemente es acércate a la comunidad, dile qué está pasando, pues un montón de gente, dile cuál es la situación, advierte de los riesgos y enséñale y explícale las oportunidades. Si esa comunidad no tiene el conocimiento para actuar, ¿en base a qué va a funcionar? Ahora, yo le consulto, en el caso tal se den estos puntos y se pueda profundizar, porque esos puntos están vírgenes en este momento, nadie los ha profundizado, nadie los ha tocado, es lo que entiendo, no hay algo a favor o en contra, pero se dan estos puntos y es dentro de lo razonable. ¿Se puede seguir con un proyecto como este? Bueno, solamente quería citarle, antes de responderle, que lo que estábamos solicitando en esa conferencia de prensa era para empezar que no se aceptara ese informe final mientras persistan las limitaciones metodológicas, vacío de información y ausencia de evidencia, porque no podemos hablar de más de 80% de cumplimiento cuando te vas a los anexos y los anexos tienen un 40% de información que no está. Eso lo pueden verificar ustedes entrando a la web del Ministerio de Ambiente, revisan los anexos y esa información no se encuentra. Es necesario emitir las no conformidades que correspondan y requerir la información faltante. Cual sea la razón por la que la información no fue entregada, se debe presentar, porque en base a esa propia información es que se debe responder. Además, se señala, por ejemplo, por parte del Ministerio de Ambiente, y lo ha hablado el propio ministro, que existen toda una serie de vacíos de información o incumplimiento. Bueno, el Ministerio de Ambiente siempre tuvo la capacidad de ejecutar los procesos sancionatorios de acuerdo a la normativa. Explicar qué tenía, qué había, cómo sancionó. Además, en base a esa propia auditoría se sustenta la garantía financiera de la obra. Una obra de este tamaño, desde que fue aprobado el estudio de impacto ambiental, se basa y sustenta una
una garantía financiera que establece los posibles costos de implementación en función de la información que se tiene. Si la información está incompleta, ¿en base a qué se estableció la garantía financiera que fue presentada? Y por supuesto que siempre nuestro tema es garantizar mecanismos efectivos de transparencia y participación ciudadana, independientemente de la posición que se tenga a favor o en contra del tema minero. Es necesario siempre informar a la ciudadanía. Las comunidades de la zona necesitan conocer la información de primera mano, de manera objetiva. Nosotros a lo largo de estos 2 años, con nuestras posibilidades, hemos ido acercándonos a diferentes puntos para conocer los cuestionamientos de la comunidad, y lo que siempre nos dicen es: aquí no viene nadie y aquí nadie nos informa de qué pasó, simplemente se cerró y el tema se paró. Licenciado, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, emitió 2 videos. En ambos de ellos señaló que él siempre estuvo opuesto al tema de la mina, pero dice: el agujero ya está, ahora como gobierno me toca resolver y ver qué se puede hacer con esto. Y yo lo he dicho aquí en varias oportunidades, la posición que arroja el ejecutivo José Raúl Mulino es que la decisión estaría encaminada a abrir la mina. Abrir la mina, no han dicho todavía si para cerrar o para seguir operaciones, pero abrir la mina y el camino marcado luego de esta auditoría que el gobierno ha encaminado, se va a utilizar como argumento válido, según el Ejecutivo, para su desarrollo y su avance. Según el CIAM y según la mesa, ¿qué hay que hacer? Porque el agujero en la mitad del país ya está. Y esa es la gran interrogante que muchos que no somos ni pro mineros ni contra mineros y vemos el agujero en la mitad del país, decimos: bueno, pero si ya está, evidentemente hay que tomar una decisión en torno al tema porque no se puede seguir esperando. Sí, yo creo que tiene toda la razón de que hay que tomar una decisión en relación a eso. Pero voy a poner una metáfora para que mi oyente y los videntes puedan entender la información. Si usted fuera al doctor porque básicamente se le desgajó un dedo con una sierra, la alternativa que presenta el doctor no es cortarle los otros 4 dedos que le hacen falta. El agujero ya está. Es cierto, lo que no se señala es que no es un tajo aprobado, sino son 3 tajos de acuerdo al estudio de impacto ambiental. Estamos hablando de un solo tajo que mide 300 hectáreas, es decir, casi 6 veces la superficie que tiene actualmente el Parque Omar. Estamos hablando de un tajo que tiene esa superficie solamente con 2 o 3 años de funcionamiento, y esa estructura podría tener un tiempo entre 20 a 30 años de extracción, es decir, que iba a aumentar. También otra serie de tajos más propuestos en su momento, de acuerdo a los propios informes de la empresa, lo que daría un total de 6 tajos. Abrir la estructura minera para abrir otros 5 tajos más significa multiplicar por 6 los problemas ambientales que ya tenemos. Si ya tenemos un grave problema de manejo y el gobierno se ha demorado en reaccionar por un solo tajo, imagínense el problema ambiental, político y económico que se tendría luego del abandono y cierre de 6 tajos. Entonces, entendemos claramente la posición del ministro en relación a que la estructura está, pero una estructura como este tipo no se puede implementar o no se puede solucionar agravando el problema que ya se tiene. Creemos firmemente que la alternativa nunca puede ser agravar el problema minero, aumentar la presión, generar más descontento social, sino que el gobierno tenía las alternativas y las posibilidades, tanto como ha dicho el propio ministro de Ambiente, como señaló el ministro Chapman en publicaciones y en informaciones que se presentó en el 2023, que existían otras alternativas a implementar. Sin embargo, si solamente tenemos la mentalidad de que solamente somos martillos, vamos a creer que todo el mundo se volvió un clavo y es lo único que tenemos que hacer. No, existían otras posibilidades, siguen existiendo otras posibilidades, y seguimos pensando que además de proponer estas alternativas, existe la posibilidad de tomar otro camino. No me queda claro, usted dice que hay que cerrar la mina.
Claro que sí. Es necesario cerrar la mina de acuerdo a un proceso de cierre seguro. Los propios informes del Ministerio de Comercio e Industria del 2024 establecieron una resolución para el cierre de minas. E irónicamente, esa resolución del Ministerio de Comercio e Industria sigue vigente. Los pasos que está tomando el gobierno en torno al tema minero, ¿no? Y el país. Según el CIAM y según señala usted, habría que cerrar la mina. Pero no es lo que se está viendo en este momento de parte del Ministerio de Ambiente y de parte del Ejecutivo. ¿Han podido conversar con el ministro Navarro sobre este asunto? Nosotros nos hemos circunscrito al momento del tema de la auditoría, que es el objeto concreto. Desgraciadamente hay una serie de propuestas y hemos todos leído las noticias y las alternativas que se están presentando, pero hasta que no haya una información en firme, nosotros no podemos presentar un criterio en relación a las mismas. Los ministros no han presentado todavía su todavía. Evaluación. ¿Cómo llegaron ustedes tan rápido a estas conclusiones? Bueno, para empezar, nosotros éramos un montón de gente trabajando sin dormir varios días. A veces hay diferencia y creo que es muy notoria cuando tú trabajas por un pago a cuando trabajas por vocación. Nosotros no tenemos hora de entrada y de salida. A nosotros este tema nos interesa. Nosotros somos plenamente conscientes de que como mesa técnica y como grupos ambientales siempre esperan una respuesta de nosotros. Hablando de economía. Tan pronto. O sea, ¿cuánto les demoró desde que recibieron el informe a llegar a estas conclusiones? Hay que tener en cuenta de que la información nosotros estuvimos verificando desde el primer informe y teníamos ya 6 precedentes previos del avance de la información. Es decir que realmente no empezamos de cero, ya teníamos información previa. Claro. Otra cosa es que cuando llega esa información, además de los compañeros nacionales, nosotros contamos con el apoyo de especialistas internacionales, de otras organizaciones ambientales, y nos dividimos la información para que cada especialista analizara principalmente los temas de agua, claro, de suelo, de drenaje ácido, que ellos tienen especialidad en Zambia, en Indonesia y en otras partes, y ya tienen un precedente. Ahora, ustedes, yo sé que manejan muy bien la parte técnica, pero la parte económica, ¿cuánto le cuesta al país cerrar esa mina? Uno de los puntos que tenemos a considerar y que creo que sigue siendo la pata coja del tema es que cuando tenemos 2 temas diametralmente opuestos. Cuando hablamos de la compensación económica y hablamos efectivamente de la garantía financiera que se estableció para el cierre, es un costo bajo. Hablamos de unos 120 millones aproximadamente. 120 millones de dólares costaría cerrar garantía la mina financiera de acuerdo a lo establecido. Sin tiempo? Embargo, cuando escuchamos los datos presentados por el Ministerio de Comercio e Industria, están hablando de miles de millones. Entonces, no se compagina la información entregada contra la propia información que maneja el propio Ministerio de Comercio e Industria. El mismo tema del cierre iba a ayudarse en función de la auditoría. ¿Esta auditoría no sirve para un cierre? La auditoría solamente se concretó al funcionamiento de la estructura hasta el periodo 2023. No estableció los criterios de los posibles pasos a hacer a un futuro. Esta información tenía que estar sustentando tanto el tema de los arbitrajes futuros por posibles situaciones que se dieran, a cómo hacer tanto para abrirla de manera objetiva o para cerrarla de manera objetiva con todos los lineamientos técnicos y análisis correspondientes de metalurgia, de estructura, de geodesia, geológico y todo lo demás. Entonces, esta auditoría no funciona para eso. Y nuestra preocupación, reiteramos, y es por eso que es parte que le decimos al Ministerio de Ambiente, no puedes presentar conformidad en una información que la misma no te ayuda básicamente para tomar una decisión. Ustedes verificaron que el informe, pero ustedes verificaron que el informe que ustedes analizaron es exactamente el que tienen los ministros.
Bueno, es la información que han hecho pública hasta el día de ayer. De página de internet. De página de internet y descargable en los anexos correspondientes. Y, por ejemplo, uno de los datos que vemos, por ejemplo, es que el Ministerio de Ambiente, en un anexo 21, cuando se toma el trabajo, porque hay que reconocer que es un trabajo de ponerse a analizar las aguas en diferentes puntos, a hacer análisis de macroinvertebrados, lo que establece es, oye, es necesario hacer análisis de sulfuro total, de hierro total, de molibdeno total, porque aquí hay una acumulación a lo largo del tiempo que necesita un análisis más concluyente. La pregunta es, ustedes están haciendo la auditoría, entonces, ¿cuándo lo van a hacer? Entonces, todos esos vacíos de información, nosotros consideramos que es necesario repararlo, independientemente de la situación. Seguimos nosotros creyendo como organización, de manera particular, que Panamá vale más sin minería, pero como mesa técnica lo que creemos es que cualquier decisión que se tome tiene que estar sustentada en una información más concluyente que la que actualmente ha sido presentada. Ustedes que sí tienen la información, y quiero cerrar la idea allí, porque usted dice, bueno, a Panamá le cuesta $120 millones cerrar la mina en cuanto a lo económico, y en cuanto al tiempo, ¿cuánto sería? Según la se me escapa siempre la palabra, la garantía financiera depositada, ese es el costo. El costo real no lo conocemos. Okay. Según la garantía financiera, hasta ahora, al momento que fue rectificada hace un par de años, ese es el costo. Entendemos claramente el tema minero, al igual que un tratamiento de cáncer, no se soluciona en un día o dos. Es un proceso, igual que fue un proceso de apertura, es un proceso de cierre. Un aproximado. La auditoría iba a ayudar en eso. Desgraciadamente, la información que mantenemos, el cierre de minas puede demorar 20, 30 años, quizás más tiempo. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que siempre se va a tener y se va a mantener en una situación como esta es el posible contacto e interacción con el agua. Siempre dijimos que el agua iba a ser un problema, y el agua sigue siendo un problema a presente y a futuro. Y digamos que se toma la decisión y dicen, vamos a cerrarla, tenemos los 120 millones, vamos a esperar los 30 años para cerrarla. En ese proceso de cierre estamos hablando de personas trabajando allí para ayudar al cierre. Es que precisamente existe una equivocación de que el cierre minero implicaba abandonar la zona. Muy por el contrario, el cierre minero implicaba gente haciendo las labores necesarias para que ese manejo se hiciera de forma segura, no afectara a las comunidades y a los propios trabajadores, y se hicieran todos los mecanismos necesarios para garantizar la estabilidad física y química de esa zona. Qué complicado, ¿no? Por ser partes técnicas, porque uno dice, de verdad, 120 millones para 30 años. No es nada. No es nada. Es un número. Por eso señalamos que esa garantía financiera que actualmente está establecida no corresponde realmente a los posibles costos de implementación, y que esta auditoría tenía que evaluar realmente cuáles serían tanto los de apertura como los cierres para establecer un mecanismo viable en el cual el Estado lo pudiera implementar a corto, mediano y largo plazo. Y ese es un parte de los vacíos que tiene esa auditoría. Sí, eso sería básicamente decirle al país, oye, pon tu mirada en otro tipo de economía, porque en 30 años vamos a hacer un proceso de cierre y olvídate de algún ingreso que venga de allí. Y usted mencionó que las otras minas no hemos tenido como muy buena experiencia cerrando. No solamente no hemos tenido experiencia cerrando, están abandonadas. Ustedes pueden ir a Petaquilla, a Remance, a Santa Rosa, y le dice a un poblador, oye, por favor, llévame a la mina tal, y usted se encuentra el sitio ahí abandonado, tirado, con los materiales, y la gente diciendo, oye, ¿y esto desde cuándo? Entonces, con esas historias de terror es que nos encontramos. Y por eso nuestra mesa técnica, que es a nivel nacional, y con un compromiso a nivel nacional y con preocupación a nivel nacional, lo que reconoce es, esta es una mina. Estamos hablando de que en Santa Rosa y Remance hay problemas con otras comunidades
que ni el Ministerio de Ambiente ni el Ministerio de Comercio e Industria le dan esa mirada necesaria. Y eso también son ciudadanos panameños los cuales debieran conocer el estado de su realidad y cuáles van a ser las acciones necesarias para garantizar la estabilidad en las comunidades. ¿Y hay alguna denuncia sobre eso? Muchas, a lo largo de los años. Porque si es un abandono y las comunidades se pueden ver afectadas. Sí. Sin embargo, no se le ha querido una implementación política concreta en relación a qué hacer. Siempre hablamos del caso de Minera Panamá, pero desde hace años y a lo largo de los gobiernos, ellos han tenido claro, por ejemplo, en el caso de Remance, existen estudios de parte de la Universidad Tecnológica de Panamá, junto con el propio Ministerio de Comercio e Industria, donde habla que luego de más de 20 años de cierre de esa mina y el abandono de la estructura, se pueden encontrar restos de metales pesados y trazas de cianuro en vegetales y en compuestos de suelo en esa zona. Y esos son propios estudios que son públicos y cuando tú lo vas a leer, el propio Ministerio de Comercio e Industria participó en ello. ¿Estaría de acuerdo, Etiam, de una posible consulta a través de un referéndum por si Panamá quiere ser un país minero o no? Ahí sí voy a tener que negarme a responder porque yo vengo aquí como biólogo, como técnico. La opinión legal y política de ese tema, primero creemos que tendría que ser sustentada sobre una propuesta bajo qué condiciones se presentaría eso. Y en este momento eso no existe y preferimos concretarnos al documento que sí tenemos. Esa es una decisión política. Si se diera en su momento, yo tampoco puedo hablar por la colectividad, ni por mucho menos por la mesa técnica. En su momento, si la situación se diera, nosotros tendríamos que hacer un pronunciamiento frente a cualquier decisión que se tome. A veces nosotros desde esta tribuna Pero es como decir que si aunque ganara el sí, ustedes igual van a oponerse a la decisión de un mecanismo democrático. Tenemos que evaluar cuál sería el mecanismo que se va a implementar, porque cualquier opinión que diera en este momento va a ser basada en un supuesto. ¿Y a nivel del licenciado Isaías Ramos? Al nivel del licenciado Isaías Ramos, yo diría que cualquier decisión que se tome, primero tiene que ser sustentada en base a los informes técnicos y toda la información. Nosotros siempre creemos en un tema de participación ciudadana y del derecho de las comunidades a decidir, pero también creemos que en el caso de una implementación se debe dar en una medida justa en que todas las partes tengan tanto acceso a los medios como a los posibles comunidades e información para que toda la comunidad tuviera en evidencia tanto los puntos a favor como en contra. Solamente en base a la información y el conocimiento es que una sociedad puede tomar una decisión debidamente fundamentada. Ustedes no son los que veo unos letreros que dicen no es no. No. No son ustedes. No, nosotros, nuestro eslogan es Panamá vale más sin minería y el oro de Panamá es verde. Bien, licenciado Isaías Ramos, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Gracias por ayudarnos a entender un poco más la posición que maneja el Centro de Incidencia Ambiental y la Mesa Técnica sobre el tema de la auditoría. Repetimos, en Radio Panamá van a pasar todos, vamos a poner todas las voces sobre la mesa para que usted tome sus propias conclusiones. Licenciado, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. 7:30